Bueno, de nuevo, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda virtual en ocasión del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que es el 28 de septiembre, pero que como este año caía en un sábado, pues hemos organizado este evento un día antes. Me presento, soy Rosa González, soy consejera de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, basada en Montevideo. Y es un gusto estar aquí con ustedes en este evento que estamos facilitando en español para la región y en portugués, así que los hablantes de lengua portuguesa pueden tener acceso a la interpretación. En paralelo, este día hay otros eventos dirigidos al Caribe anglófono. El 1 de octubre celebraremos un evento global en Ghana, que va a cubrir la situación a nivel mundial, pero el evento de hoy se centra en la región América Latina. Un especial reconocimiento y agradecimiento a nuestros panelistas que vamos a presentar en breve. Y eso lo hará el colega Marcos Mendiburo, consultor de la UNESCO, quien ha sido el coordinador de este evento y quien va a estar moderando en unos minutos. Bueno, como saben, el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información se celebra ya desde hace varios años. Es un día que adoptó la UNESCO y que luego fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es una fecha que cada año nos permite pues, sensibilizar aún más, además de todo un programa de actividades que llevamos a cabo las organizaciones que trabajamos en este área durante todo el año. Este día permite además sensibilizar quizá a nuevos actores, a los que ya están trabajando en este área, pero ir un poquito más allá, llegar a un público más general con esta temática tan importante, como sabemos, para nuestras democracias, para el desarrollo sostenible. Y al mismo tiempo nos permite pues, analizar los últimos retos, eh, reflexionar en cómo está evolucionando el derecho de acceso a la información en los distintos países, en las distintas regiones. Así, estos últimos años hemos podido, por ejemplo, en el 2021 llevábamos a cabo en este día también una reflexión sobre cómo se estaba monitoreando el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, cómo se estaban monitoreando las leyes de acceso, qué herramientas, qué mecanismos teníamos para hacerlo en ese momento. En el 2022 nos enfocábamos en el uso de la inteligencia artificial, cómo se estaba ya utilizando por parte de los órganos garantes que monitorean y que tienen como responsabilidad la ejecución de las leyes de acceso a la información. El año pasado analizábamos la importancia para el acceso a la información de la conexión a Internet, del entorno digital. Y este año vamos a reflexionar junto con nuestros panelistas sobre lo que está pasando, no tanto a nivel nacional, que a menudo lo conocemos mejor, sino cómo se está garantizando o cómo quizás no se está garantizando tanto el acceso a la información a un nivel subnacional. Antes de pasar ya la palabra al moderador, tengo que mencionar que este año, esta celebración, la celebración de este día, nos encuentra en un momento de grandes retos al ejercicio del derecho de acceso a la información. Bueno, un primer reto es que hemos visto en algunos países de la región cómo han habido reformas legislativas que en lugar de ampliar el derecho han abierto posibilidades para limitarlo. Esto a través de, por ejemplo, diseños institucionales que no están en línea con los estándares internacionales, es decir, por ejemplo, órganos garantes que no son independientes, introducción de excepciones al derecho demasiado amplias y demasiado vagas,
lo cual sabemos que dejan el derecho en manos o a la discrecionalidad de las autoridades, requisitos engorrosos para el que quiere ejercer su derecho de acceso a la información o incluso sanciones a los solicitantes de la información. Otro reto que hemos visto es cómo los órganos garantes existentes e independientes son víctimas de ataques a su independencia. Ya sabemos que estos órganos garantes son la espina dorsal del derecho de acceso a la información, pero continúan siendo objeto de ataques, ya sean por reducción de manera jurídica de sus responsabilidades o a nivel práctico, ¿no? Reduciendo sus recursos, ya sea humanos o financieros. Y un tercer reto, y este lo vemos cada año, puesto que la UNESCO es la organización garante del acceso a la información. Nosotros tenemos como responsabilidad monitorear con un indicador de la Agenda 2030, monitorear cómo se están ejecutando las leyes de acceso a la información, y año tras año vemos ese reto de la falta de datos y la falta de estadísticas, en los cuales no podemos saber si estamos avanzando o si estamos haciendo progreso. Y la mayoría vemos todavía que casi la mitad de los países con leyes de acceso a la información, a veces leyes muy progresistas y muy sólidas, aún no registran datos que permitan analizar si esa transparencia se está llevando a cabo en la práctica. Así que este día nos encuentra con retos importantes y retos que todavía, además, desconocemos más de lo que deberíamos a nivel local. Y de ahí la necesidad de ver con el apoyo de los panelistas que nos acompañan hoy qué es lo que está pasando a ese nivel subnacional. Así que con estas palabras termino. Les agradezco de nuevo por la presencia a los panelistas y le paso ya la palabra a Marcos para que nos ayude con la moderación del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Buenos días a todas y todos. Eh, Primero quiero recordar, porque veo que ya hay más de 100 asistentes a esta mesa redonda, de que tenemos traducción simultánea al portugués, así que aquellos asistentes que prefieran escuchar en portugués, utilicen el canal de portugués en el Zoom. Y luego, un poco como bien decía Rosa, el propósito es entender cómo se está implementando la legislación a nivel subnacional, ya sea a nivel de los estados o provincias, pero también de los municipios, sobre todo, que es un desafío al momento de recolectar datos o estadísticas. Rosa hacía comentario a esta encuesta o cuestionario que administra la UNESCO anualmente para reportar de forma global sobre los avances del indicador 16.10.2 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y esos datos son sobre todo a nivel nacional o federal, y casi en ninguno de los casos se refleja el ejercicio del derecho a nivel subnacional. Por eso queríamos tener esta sesión el día de hoy, a pesar de los retos que Rosa comentó que surgieron en los últimos tiempos también a nivel federal, pero queríamos abordar esta agenda y en principio hemos pensado de contar con académicos, que son quienes en la mayoría de los casos utilizan los datos para hacer análisis sobre la implementación, la evaluación de esta política o de la implementación de la ley en este caso. Así que vamos a contar con una combinación de académicos y de funcionarios de órganos rectores u órganos garantes de la región. Vamos a tener 6 panelistas de 4 países, contando experiencias de 4 países: Argentina, Brasil, México y Chile. Y vamos a empezar geográficamente desde el norte, desde México, escuchando las intervenciones de Guillermo Sejudo, profesor de el Centro de Investigación y Docencia Económica de México, que ha venido trabajando esta agenda por mucho tiempo, incluso en un contexto más amplio de gobierno abierto, que va a contar en la métrica de gobierno abierto, donde se mira la implementación de legislación de acceso a información en los diferentes estados de la federación.
Y luego vamos a escuchar a la comisionada de la Ciudad de México, del INFOCE, de la Comisión o el Instituto de Acceso a Información de la Ciudad de México, el INFOCDMX, María del Carmen Navapolina, que nos va a contar específicamente cómo se viene implementando la ley allí en esa jurisdicción. Posteriormente vamos a contar con dos intervenciones de Brasil, de dos académicos. Greg Michener, de la Fundación Getúlio Vargas, es el profesor de la Fundación Getúlio Vargas, es canadiense, pero hace mucho tiempo que vive en Brasil y es un experto en estos temas a nivel regional. Y de Virginia Rocha, que también es académica e investigadora del European University Institute en Europa. Ella es brasileña, pero nos está acompañando desde Europa en esta oportunidad para posteriormente escuchar las intervenciones de dos funcionarias de órganos rectores o garantes de la región, ya Analía Zimmerman, pero en este caso como coordinadora del Consejo Federal para la Transparencia Argentina, que aglutina aquellas provincias o jurisdicciones que cuentan con legislación en materia de acceso a la información, y ya nos va a contar más Analía Zimmerman, que es la coordinadora de ese Consejo Federal para la Transparencia en Argentina. Finalmente, para cerrar con la consejera del Consejo para la Transparencia de Chile, Natalia González Bañados, que nos va a contar cómo el Consejo para la Transparencia viene fiscalizando la implementación de esta legislación en su país, y creo que es una de las intervenciones que nos va a contar más datos y estadísticas que cuentan sobre cómo se viene implementando este derecho a nivel subnacional. Así que, sin más, le paso la palabra a Guillermo para sus 10 minutos de intervención. Adelante, Guillermo, por favor. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Rosa. Es un gusto estar en esta conversación. Yo creo que han dado en el clavo en donde me parece es importante poner atención en términos de las condiciones del acceso, el derecho de las personas a acceder a la información pública. Los gobiernos nacionales suelen atraer mucha atención en el ámbito internacional y de los periodistas, y las grandes noticias de opacidad o avance en transparencia están ahí. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que para las personas, su interacción más cotidiana y la información más pertinente para su vida en el día a día tiene que ver con lo que ocurre en lo subnacional, en estados y municipios. Entonces yo quiero contarles un poco pues lo que ha pasado. Me voy a centrar en los últimos 10 años en México, en un arco que está en evolución respecto a las condiciones en las cuales el acceso a la información en el ámbito subnacional ocurre. Empiezo en 2014 porque en ese año hubo una reforma constitucional en esta materia que justamente partía de un diagnóstico que me importa mucho recalcar ahora. A partir de muchos estudios sobre las condiciones del acceso a la información en lo subnacional que se habían realizado, se había encontrado una enorme heterogeneidad en el derecho de acceso a la información. Por varias razones. Porque las leyes tenían arreglos diferentes, porque los órganos encargados de garantizar el derecho tenían capacidades diferentes, es decir, unos tenían más profesionalización, más recursos, más personal, más respaldo político, y eso llevaba, o las propias los sujetos obligados, las agencias gubernamentales tienen diversas capacidades, y eso llevaba a que una cosa que debería ser homogénea, que es el derecho a acceder a la información, estaba condicionado en realidad por los distintos espacios geográficos, las distintas autoridades. Entonces, cómo ejercía una mexicana, un mexicano el derecho de acceso a la información dependía de dónde estaba, a quién le preguntaba, cuándo le preguntaba y sobre qué tema le preguntaba, con prácticas, procesos y resultados diferentes. En respuesta a eso, una reforma constitucional que fue respaldada por la mayoría de los partidos políticos y construida, esto me importa mucho decirlo, desde la evidencia generada en la academia y en la sociedad civil, y en un ejercicio de parlamento abierto que involucró a personas de distintos ámbitos participando en la elaboración de la reforma y luego la ley general, se llegó a una reforma que construía un nuevo marco que intentaba reducir estas brechas de diferencia. Y construía un sistema nacional. En esto creo que México es diferente de la mayor parte de los países, donde no solo hay un estándar
que se fija en México no solo hay un estándar que se fija a todos los gobiernos estatales y municipales, sino que hay un sistema nacional, es decir, un conjunto de una ley, un instituto nacional, un sistema nacional que agrupa a los 32 órganos garantes de las entidades federativas y estándares homogéneos para el Estado y la Federación. Es decir, no solo se fijaba la obligación normativa, sino algunos instrumentos sobre los cuales voy a hablar ahora que permiten empujar a que ese estándar sea efectivamente alcanzado. Desde luego, así como estudio transparencia, también estudio federalismo, creo que hay que reconocer que hay una tensión inevitable entre la lógica centralizadora que esto imponía, porque es un impulso homogeneizador, y el principio federalista de que cada estado debería poder tomar sus decisiones dentro de ciertos márgenes. El sistema nacional no escapa a esta tensión. Por un lado, hay una idea de impulsar políticas, prácticas y procesos homogéneos, pero los implementadores son actores institucionales, agencias gubernamentales en los estados, con sus mandatos, sus diferentes poderes de decisión, márgenes de maniobra y capacidades. Entonces, esta tensión va a moldear inevitablemente el ejercicio del derecho a la información. Con todo, creo que podemos afirmar que este sistema nacional ha sido un mecanismo relativamente eficaz para establecer espacios compartidos de decisión y para desplegar algunos instrumentos. Y voy a mencionar uno que me parece no solo es una innovación, sino que ha funcionado muy adecuadamente, que es una plataforma nacional de transparencia. Es decir, que no importa a qué órgano de gobierno, en qué nivel de gobierno, en qué poder de la República incluso se está buscando información, hay un solo sitio web en el cual está toda la información, cualquier persona puede hacer la consulta y la información se va manteniendo ahí disponible para todo el mundo y es donde se carga además la información que proactivamente debe estar ahí cargada. Hay además programas nacionales, un programa de transparencia y directrices y procesos que se han impulsado desde este sistema nacional. Al mismo tiempo, y esto creo que es importante dejarlo claro, la eficacia de todo esto ha estado constreñida por las capacidades diferenciadas, tanto en presupuesto como en personal, de los órganos que los componen. Y sobre eso el sistema nacional hasta ahora no ha tenido ninguna capacidad para incidir. El, ¿Tiene alguna capacidad para incidir este sistema en el funcionamiento de los órganos garantes? Por ejemplo, una parte de la lógica, no va a detallar todo, pero parte de la lógica inicial era que si algún órgano garante terminaba siendo capturado por el gobernador, la gobernadora y no garantizaba el derecho, había una facultad de atracción desde el órgano nacional para resolver desde el centro. Si una legislatura local impulsaba una ley de transparencia que no cumpliera con los estándares, podía activar una acción de constitucional para que la Suprema Corte la declarara inconstitucional y tuviera que corregirse. Y eso ya ocurrió. Es decir, ha servido ese arreglo institucional nacional para contener algunos intentos de regresión y garantizar con políticas comunes o con lineamientos y directrices, acercarnos a ese funcionamiento razonablemente equitativo. Este sistema, sin embargo, como decía, sigue con enormes diferencias. Aquí se ve muy borroso, pero la historia general es que sigue habiendo una enorme variaciones en términos del presupuesto ejercido por los órganos garantes por cada 10.000 habitantes. Y hay órganos garantes con muchos recursos, otros con muy pocos. Con mucho personal, otros con muy pocos. Pero a pesar de esas diferencias en las capacidades, y esta es la lámina que me importaría compartirles, se ha cerrado la brecha de diferencia entre la experiencia de las personas entre las 32 entidades federativas. Es decir, sí se ha logrado que, aunque haya aún diferencias de, no sé, 15 puntos porcentuales, lo cierto es que en general la experiencia ha logrado cerrarse.
Este sistema opera y responde entonces al reto de heterogeneidad y tiene algunos instrumentos dirigidos a resolverlos, pero mantiene algunas diferencias y empiezo a cerrar con esto. Uno es, ya lo decía, las diferentes capacidades de los órganos garantes locales y que aún no tiene información completa sobre todos los procesos de funcionamiento del ejercicio del derecho para orientar la toma de decisiones. Pero con lo que quería cerrar, porque me parece que la coyuntura que claramente Rosa adelantaba merece un minuto, y es que hay amenazas. Hay amenazas desde hace varios años, hay una erosión del respaldo político a la agenda de transparencia, hay que no solo se refleja en la discusión pública o en las declaraciones de políticos, sino que se empieza a ver en el reducciones presupuestales, intentos por minar la eficacia institucional de los órganos garantes. Y hay hoy en el legislativo, ya dictaminada en la Cámara de Diputados, una propuesta de reforma que significaría el desmantelamiento de este Sistema Nacional de Transparencia. La discusión pública en México ha estado muy centrada en va a desaparecer el INAI. Y es cierto, desaparecería el INAI, pero creo que la gravedad de la reforma no es solo la modificación de un instituto, sino el desmantelamiento de un sistema, que justo lo que ha buscado es reducir la heterogeneidad, compensar las capacidades diferenciadas y asegurar un derecho homogéneo de las personas. Y esto se está reflejando también en una pérdida de capacidades de las organizaciones públicas para garantizar el derecho a la información. De nuevo, por reducciones de presupuestos, por la falta de respaldo político y por la incertidumbre que esta arreglo institucional que en estos momentos está en duda genera en el conjunto del Estado mexicano. Desde luego, está titulado así, es apenas una amenaza, falta un proceso legislativo en el que todo puede pasar, pero creo que es importante que en la discusión pública quede claro que la amenaza no es a un instituto, sino a un sistema complejo que ha ofrecido resultados y cuya ausencia nos devolvería a un momento en el cual la experiencia de las personas sería de nuevo muy heterogénea, a pesar de que la Constitución reconozca el mismo derecho. Con esto termino y pues quedo atento a las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Guillermo. Recuerdo ya hace varios años atrás el eslogan que utilizaban en México: un mismo derecho, ejercicio diferente del acceso a la información pública por la diferencia en cómo se implementaban las diferentes entidades federativas de México. Antes de pasarle la palabra a la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, a María del Carmen, quiero recordarles que todos los asistentes de la sesión de hoy, pueden plantear sus inquietudes, preguntas o comentarios a través del espacio de preguntas y respuestas. Entiendo que el chat no está habilitado, pero sí el espacio de preguntas y respuestas, así que pueden ir escribiéndolas al momento de las intervenciones y después vamos a tener un momento al final para poder abordar las preguntas, comentarios de todas y todos ustedes. Así que, María del Carmen, vamos ahora a escuchar, vamos a hacer como un zoom in, enfocarnos específicamente en una de esas jurisdicciones que mencionaba Guillermo, que es la Ciudad de México, para conocer cómo se viene desde el órgano garante apoyando y fiscalizando la implementación de la ley en la Ciudad de México. Adelante, María del Carmen, por favor. Muchas gracias por la invitación y muy honrada de compartir este panel con todas ustedes. Me parece que esta relevancia justo que dan al foco a nivel municipal, a nivel de alcaldías, a nivel estatal, entidades federativas, da oportunidad de visibilizar el trabajo que se puede alcanzar. Y me gustaría enfocar sobre todo mi presentación, mi intervención, en algunos temas que hemos ido focalizando, sobre todo tejiendo el acceso a la información directamente con las necesidades de la sociedad que se han planteado desde la Ciudad de México, que es la capital del país. Por ahí tenemos una justo presentación que agradeceré que se pudiera colocar, o no sé si yo la tengo. Yo la tengo que transmitir, ¿verdad? Ah, ahora la paso. Un segundito. No la dejé abierta.
Pero bueno, ahora la descargo. Lo que me interesa sobre todo comentar es dónde estamos paradas dentro del mundo, y estamos hablando que prácticamente el 71%, 7 de cada 10 personas vivimos o viven en autocracias, y esa es la necesidad que se tiene justo de poder contar con esta garantía de derecho de acceso a la información. Y, a ver, un segundito, ya estoy. Una disculpa, ¿eh? Listo. Y lo que implica los retos, no solo lo que comentaba justo Guillermo Cejudo de la intención de las reformas constitucionales que se tienen en el país, es que también estamos en diversos indicadores, en el caso mexicano, en tonalidades rojas en términos de indicadores de pacificación, de cumplimiento del Estado de Derecho, que uno de los capítulos justo implica derechos humanos. Y en efecto, como también se comentaba, parte del objetivo de esta mesa es justo ver qué tanto preguntan, qué tanto se inconforman las personas en materia de acceso a la información. Y en el caso de Ciudad de México cumplimos 18 años, tenemos autonomía cada uno de los garantes locales. Y en ese sentido tenemos libre determinación del ejercicio de las facultades, por supuesto, y también las leyes permiten distintas características en las facultades como autoridades en acceso a la información. Y en Ciudad de México hay una particularidad, que es que podemos realizar estudios, análisis para facilitar justo la información que actores e instituciones públicas la puedan proporcionar. Y en el caso de Ciudad de México tenemos casi 2 millones de solicitudes de información que se han presentado a lo largo de estos 18 años. Todo lo tenemos en bases de datos con características de datos abiertos que pueden descargarse, a diferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, que en efecto es una herramienta muy valiosa porque concentra la información de todo el país. En el caso de Ciudad de México, esta descarga de información es temática, tiene la protección de datos personales y puede justo aprovecharse en distintas rutas. Y uno de los indicadores que a mí me gusta mucho resaltar es que tanto se han inconformado con las respuestas que han obtenido las personas. Y estamos hablando que en los últimos casi 6 años hemos resuelto 27,000 inconformidades de las personas en materia de transparencia, de acceso a la información, de datos personales, y eso justo nos coloca como una entidad federativa donde concentra muchas inconformidades a nivel nacional. De hecho, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, que se hace justo con el censo de transparencia, 7 de cada 10 recursos de inconformidad en el país, en el caso mexicano, se resuelven a nivel local, y solamente 3 de cada 10 las consideran resolver en el ámbito nacional, en el INAI. Y les comento algunos de los ejemplos que nosotras hemos ido desarrollando para focalizar la información y aprovechar lo que ya preguntaron las personas y también las denuncias de inconformidad. Hemos realizado diversos estudios muy focalizados. Uno de ellos, y estamos terminando el mes de septiembre, que ya es prácticamente una rutina esperada de los sismos que se detectan en este mes en el caso de Ciudad de México. Ayer, de hecho, hubo también casi 10 microsismos. El punto es que nosotras de hace 7 años tuvimos una deficiencia en la reacción pública, y parte de solventar con información esa eficiencia es ver qué necesitan las personas cuando viven una emergencia, en este caso de los sismos. Entonces se han hecho diversos estudios. Esta es una infografía que concentra el cómo se puede aprovechar la información que ya preguntaron las personas, que ya existe en la plataforma, y qué tanto hace falta.
Entonces se hizo un análisis de padrones que también Marcos Mendiburu nos hizo el honor de presentar este estudio, de prologarlo, quiero decir, y bueno, es parte de lo que necesitaríamos atinar en cuanto al uso de información. Otro de los temas que tenemos aquí es qué tanto se inconformaron las personas en torno a los recursos, a la información en torno a la reconstrucción. Y vemos que prácticamente 1,000 recursos de información, 994, se han presentado a lo largo de estos 7 años. Ha sido un tema de interés recurrente y hacemos casi siempre el top 10 de cuáles son los actores e instituciones públicas que concentran esta información. Estamos hablando que a lo largo de este tiempo presentaron 27,000, casi 28,000 solicitudes de información, de tal manera que es un tema de interés y es una muestra de cómo también la transparencia, por supuesto que impacta en la vida de las personas y también la facilita. Otro de los temas que también hemos trabajado es sobre el metro, porque es un sistema de transporte colectivo que da movilidad a la Ciudad de México, y también hubo un accidente hace algunos años y es de ahí que empezamos a hacer un conjunto de bases de datos para poder descargar y ver qué tanta información hay, qué tanta transparencia hace falta, qué tanto se ha clasificado de información, y esta es otra de las infografías que también hemos preparado. Estamos ciertas que también la sociedad, cuando se interesa en un tema muy concreto, voltea a la autoridad que adquiere el nombre, ¿no? Pero no solo es la única involucrada, o sea, también hay actores e instituciones que van tejiendo una respuesta integral por parte de las instituciones públicas. Y en este caso, por ejemplo, también había posibilidad de interactuar, de responder, de haber una corresponsabilidad con la Fiscalía, con la Auditoría de la ciudad, con la Secretaría de Movilidad. Entonces, estamos hablando de 42 sujetos obligados, en este caso, que estaban involucradas para poder reaccionar y tener información respecto al accidente de la línea 12 del metro. También otro de los temas, y voy apresurando el paso, es el agua, porque hace algunos meses también hubo manifestaciones diversas de la sociedad porque hablaban de una mala calidad del agua. Entonces, primero clasificaron la información, como autoridades determinaron desclasificarla, abrirla, proporcionarla. Y hasta la fecha, pues incluso por parte de los actores e instituciones públicas que deben de rendir la información, no lo han hecho, pese a que nosotras como autoridad hemos determinado que entreguen la información. Esta es otra de las infografías que realizamos porque nos parece que tenemos cualquier tipo de autoridad responsable de garantizar el acceso a la información, sí dar respuestas, sí facilitar, sí impulsar con distintas vías el ejercicio de las facultades, y estamos ciertas que también los estudios, los análisis es parte de lo que necesitamos construir para digamos, orillar a la respuesta de la autoridad. Y finalmente me gustaría comentar que parte de esta tejer soluciones colaborativas, también hemos realizado un protocolo de apertura y transparencia ante riesgos que puede ser justo instalado y también tropicalizado desde distintas regiones de los diferentes países y comunidades en el mundo, y por ello lo traemos a colación, porque también es parte del aprovechamiento de estos foros de hablar de que no necesariamente todas tenemos el hilo negro, ¿no? Pero sí nos teje justo la comunidad de cómo vamos a abordar los riesgos que tenemos delante, y este protocolo es un gran paraguas para poder ver cómo garantizamos antes para prevenir, durante la emergencia y para poder recuperarnos después del riesgo. Así que, pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Por acá les dejo el código QR donde pueden descargar distintos justo instrumentos, datos abiertos,
los diagnósticos que hemos realizado, por supuesto el protocolo y dirigido sobre todo a distintas poblaciones y es parte de la deuda, digamos, que tenemos, me parece, en el mundo, de cómo las instituciones sí respondemos a las necesidades de las personas y de las comunidades. Muchísimas gracias por la oportunidad y por acá seguimos. Muchísimas gracias, Manuel Carmen. Bueno, veo que se siguen sumando participantes, así que les recuerdo que aquellos que quieren plantear sus comentarios, preguntas, observaciones, utilicen el espacio de preguntas y respuestas. Ya vi que Guillermo respondió a dos de ellas en ese espacio. Y ahora vamos a pasar la palabra a los dos panelistas que nos van a contar la experiencia en Brasil. Pasamos de México a Brasil, otro estado federal, pero donde quizás la disponibilidad de datos presenta ciertas limitaciones. Y a medida que vamos bajando, vamos a escuchar también de Argentina un problema quizás similar. Le paso la palabra entonces a Greg y a Virginia, que nos van a contar sobre la experiencia de Brasil. Adelante, por favor, ustedes. Y ellos van a hacer en portugués, pero nosotros vamos a escuchar en español si seguimos en este canal. Gracias. Bueno, ¿están viendo la presentación o no? Pueden ver la Estamos viendo aquí, presentación. Greg. Ahora sí, se está abriendo. Ahora sí. Perfecto. Si la Ahora puedes sí. ampliar, ¿Está en formato grande o ¿Cómo está el maximizado? tamaño? ¿Está el Aprieta tamaño ahí. de modo de Eso. presentación? ¿Sí? No, ¿Y ahora? no aún. No todavía. Solo un segundo. Ok, un momentito, por favor. No, está funcionando, ¿no? Pero vamos, yo creo que podemos presentar así, ¿no? ¿Están viendo Sí, sí, el sí, se PowerPoint? ve, Sí. se ve. Bueno, Sí. entonces perfecto. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y quiero así comunicar que es siempre impresionante ver lo que está haciendo en México, ¿no? María del Carmen, impresionante, especialmente comparado con las ciudades aquí en Brasil, ¿no? Yo creo que el compromiso es mucho más iniciante aquí, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar un poco sobre la ley y después Virginia va a hablar un poco sobre los datos y entonces focamos sobre realmente los datos a nivel subnacional y eh, eh, en principal las ciudades, ¿no? Entonces Brasil es obviamente un país continental, como se dice aquí en Brasil, con casi 6.000 municipios, ¿no? 26 estados y el Distrito Federal. Y lo interesante es que hay una ley federal, pero la ley federal no es contemplada no contempla los municipios, ¿no? Y los municipios, por su vez, son constitucionalmente autónomos. Entonces, ellos no son, digamos, regidos por el Estado, los estados, ¿no? Entonces, la autoridad que supervisiona a los municipios es el propio municipio en sí. No hay una supervisión estadual ni federal. Hay obviamente un acompañamiento, pero no es una supervisión que tiene alguna fuerza legal, ¿no? Entonces, ya desde 2011, cuando fue aprobado la ley de acceso a la información pública, tenemos casi la mitad de los municipios sin reglamentación de la ley de acceso a la información pública. Entonces, a nivel subnacional, los estados y los municipios han reglamentado la ley federal para sus condiciones locales, pero obviamente es un poco de un desorden porque a veces las ciudades y los estados han dejado, por ejemplo, algunas
capítulos importantes o bien provisiones importantes de la ley, como por ejemplo los recursos o la supervisión o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos varios problemas legales con las reglamentaciones a nivel subnacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué se hace con recursos, no? Hay una negación, entonces, ¿dónde vas? En algunas ciudades hay una controladuría que se puede recorrer o hay un tribunal de cuentas que tal vez acepta algún tipo de recurso, pero para la mayoría son los tribunales. Y examinando, hicimos una evaluación de los recursos en un estado, que es el estado de Sao Paulo, que es el estado más avanzado en términos de tecnología de los tribunales, etcétera, y encontramos 145 recursos desde que la Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobado. Eso fue en 2021 que hicimos esa evaluación, pero y en media era 310 días para resolver el recurso, y el recurso no tiene, por ejemplo, nunca apareció una punición para la municipalidad que no forneció la información. Era más bien un tipo de deadline, ¿no? Para para el gobierno de entregar la información, ¿no? Entonces tenemos ese grande problema que, así, la resolución final para la ley de acceso a la información pública a nivel subnacional son los tribunales, que son lentos, obviamente costosos, y no deciden de forma muy proactiva para fortalecer la ley de acceso a la información pública. Entonces yo creo que en términos hay varias iniciativas de evaluación a nivel subnacional. Hay una aglomeración de observatorios sociales en Brasil que cubre 30 millones de habitantes en total, que son municipios, ¿no? Municipalidades. Y Transparencia Internacional de vez en cuando también hace algunas evaluaciones. Nosotros en la Fundación Getúlio Vargas Greg, ya hicimos varios, ¿sí? ¿puedes mover el slide? Porque es el Ah, próximo, me parece. bueno, Gracias. disculpa. Aquí. Bueno, ya pasamos por aquí, pero estamos aquí ahora. Eh, y, eh, y el artículo 19, que es otra ONG, Abragi, que es básicamente la asociación de periodistas, ¿no? Y que tiene un foro de acceso a la información pública. Y hay una ONG importante en Brasil que se llama Fiquem Sabendo, que también es dedicado a promover la ley de acceso a la información pública. Entonces tenemos algunas evaluaciones intermitentes, y yo creo que Virginia va a hablar sobre el gobierno y en portugués, ¿no? Gracias, Greg. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Marcos, por la invitación. Lamentablemente, mi español es no muy bueno, entonces debo cambiar para el portugués. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre os Así dados que que a gente hablaré un tem poco sobre los disponíveis, que datos Greg que citou tenemos também disponibles. Greg, si claro, puedes para mim. mover la diapositiva, por favor. E como Gracias. o Gregory já Y falou, né, nas como outras, habló Greg quando ele estava se referindo aos dados que a gente tem con disponíveis, eu vou relación a los falar datos que tenemos especificamente sobre disponibles, três hablaré específicamente fontes, sobre né, que são fontes tres públicas fuentes com relação à públicas con implementação, relación a la da Lei de implementación, Acesso à Informação no reglamentación de la Brasil. Ley de Acceso a la E nessa Información en apresentação a gente Brasil. está En focando esta presentación especificamente tenemos el enfoque no específico nível municipal, né? Então, del nivel algumas dessas municipal, o informações sea, estão disponíveis ali hay alguna ao información nível disponible en estadual, este nivel, en el nivel mas o estatal, nosso objetivo é pero nuestro tratar objetivo principalmente es tratar dessa questão do principalmente nível de esta municipal. cuestión Então, se você municipal.
puder colocar, Greg, Entonces, Greg, si puedes, por a favor, Brasil transparente, poner isso. en la Obrigada. diapositiva de la Essa escala escala Brasil Brasil transparente é uma transparente, das fontes que que es una Greg de tinha las citado. fuentes Ela é mencionadas por desenvolvida pela Greg. Controladoria Geral Se da União, desarrolla né, por que é la o órgão de controle externo Contraloría que a gente tem de Control no Externo de la Brasil, que Unión, iniciou essa que iniciativa em empezó esta 2015. Então, iniciativa a gente en tem, desde 2015. 2015 e 2017, Desde três entre edições da 2015 y escala Brasil Transparente, e 2017 depois houve uma tuvimos tres modificação, estudios y después né, una na metodologia modificación dessa en escala, e la duas edições metodología de foram esta feitas da escala escala Brasil Transparente con dos 360 cambios, graus, que é o novo nome dessa escala, que é a que con un aparece nuevo nombre, no slide escala atual. Essa é 360 grados, que es el nombre são actual, os dados mais recentes que a con gente los tem, que a datos gente más pode ver recientes que nesse tenemos, mapa, donde podemos ver en este dos estados mapa brasileiros, que né, los de estados vermelho ao brasileños, verde, de a rojo a pontuação de verde, cada um el puntaje de desse cada uno estado de que los recebeu, e a gente estados, também tem essa ah, avaliação así no como nível la municipal, evaluación né, a essa nivel classificação dos municipal, municípios esa a nível clasificación de municipal. los Qual foi a municipios. principal mudança aí na ¿Cuál metodologia fue com el relação a principal isso? Então, cambio en la a metodología con primeira relación escala a Brasil esto? La primera Transparente, escala a Brasil primeira edição dela Transparente, focava em la municípios primera de até edición se 50 mil enfocaba en habitantes, municipalidades de hasta que a maior 50.000 parte dos municípios no habitantes, Brasil, la acho que tem mayor mais de parte 5 de mil ellos municípios en no Brasil, Brasil, con más de 5.000 municipios en e eles Brasil. fizeram uma amostra Y representativa para tuvimos una alguns muestra desses municípios na representativa primeira de estas edição, e municipalidades en la depois primera fizeram edición, também, así expandiram para como outros municípios. después Na nova expandieron a otras metodologia deles, municipalidades. Bajo la eles nueva justificam metodología, que, no caso, é uma justifican análise que somente dos están con un municípios análisis solo de las acima de 50 mil municipalidades habitantes, por arriba de e aí eles 50.000 mantêm habitantes, manteniendo, mientras mantienen 665 municípios nas 665 duas amostras, municipalidades en las dos muestras, porque aí descobrem, né, porque onde así se está a descubre, concentração da população se brasileira nos revela dónde municípios está la brasileiros. concentración de la Então, población como vocês brasileña podem en ver las nesse estado, que a gente ciudades. não tem muita Como variação podemos ver no en los mapa, mas estados, quando no a hay gente mucha olha para variación os en el mapa, municípios, pero cuando que é miramos a esse las gráficozinho que o Greg está municipalidades, que es mostrando, da este qualidade gráfico, da regulamentação, a gente sobre la consegue calidad de la ver reglamentación, essa podemos ver mudança entre as três este edições. Então, cambio eu não sei se vocês entre dá las para ver tres isso no gráfico, mas a gente ediciones. tem o 1, 2, 3, Nos, né, que tenemos é aquí o las eixo X, rondas que são 1, as 2 y três 3 en edições el da escala eje Brasil X, Transparente. las tres ediciones de la escala Brasil E aí, se transparente. você puder voltar para a Y Greg, si regulamentação, puedes volver a la isso, reglamentación, obrigada. a la A gente regulación, tem, né, uma pontuação da escala Brasil tenemos un Transparente que vai de puntaje en la 0 a escala de 900, e no 0 caso a você percebe que tem 900 muita y ausência de percibimos que hay informação, porque tem muitos mucha municípios, até ausencia de 2017, que não têm información, regulamentado. porque A muchas LAI municipalidades no recentemente habían aparece como reglamentado hasta NA, sem informação, 2017. e a gente La vai poder ley observando aparece como, aqui nas como avaliações anuais NAs, como a gente vai tendo sin uma pequena información. melhora Y a medida que avanzamos, na tenemos una qualidade da pequeña regulamentação. mejora en Então, la calidad de basicamente, uma la pontuação información, o sea, sobre es un como a lei foi puntaje formulada, como sobre esse cómo se instrumento formula la normativo foi ley, formulado no nível cómo local, este como o Greg instrumento explicou. normativo, como Tem explicó qualidade, ele Greg, consegue cobrir, tiene ele especifica, calidades por y logra exemplo, cubrir, se especifica, por existe a ejemplo, si possibilidade de hay la pedir posibilidad de requisição de pedir informação negada ao recursos cidadão, cuando hay una assim, denegación de información a los mais detalhada nesse ciudadanos, sentido, né, con na información más classificação da lei. detallada en este E aí, já sentido, falando bajo da la transparência fuerza de la passiva, que ley. era o próximo Y hablando slide, sobre transparencia a gente pasiva, também percebe uma leve también mudança ao percibimos longo do un tempo, desde pequeño 15 a cambio a lo largo 2017. del A tiempo, gente tem no entre início, 15 na y primeira 17, avaliação, uma con un maior inicio, concentração una primera de evaluación con una pontuações piores, concentración e à mayor de medida que a gente vai puntajes avançando, a gente peores, começa a y a ter medida que quase como se avanzamos fosse uma logramos distribuição tener bimodal, ou seja, a gente tem muitos casi una municípios com distribución avaliação bimodal, ruim, mas a o gente também sea, começa a ter muitos municípios com muchas avaliação municipalidades con relativamente boa. información mala, pero buena A también grande en otros questão é que casos. esses La índices grande eles não cuestión são es que estos muito índices no son detalhados, né? muy Então, detallados, no hay mucho a detalle. variação ela acaba sendo La baixa, né? variación Vocês têm termina tanta siendo variação, não tem baja, o tanto sea, no hay detalhe. tanta variación y tanto E aí, a segunda detalle. fonte que a gente tem Y é la do IBGE, segunda que é o fuente Instituto que Brasileiro tenemos, de que es Geografia e el Instituto Estatística, ele Brasileño de faz o Geografía censo y no Brasil, Estadística, então el dos institutos de IBGE, pesquisa é o mais responsable por el premiado, censo en digamos assim, Brasil, el junto com o más IPEA. importante instituto E junto con el na IPEA. pesquisa Perfil dos Y Municípios, en la investigación del eles fizeram perfil de duas las edições, municipalidades 2013 tuvieron e dos ediciones, 2019, em 2013 y que eles avaliam todos os 2019, municípios brasileiros, evaluando 5.500 todas las municípios brasileiros. municipalidades de Brasil, más de E aí eles 5.000. fazem uma avaliação Y também da tuvieron una evaluación regulamentação da también de la transparência passiva, reglamentación que é de la basicamente transparencia como que a gente pasiva, que es responde básicamente quando cómo
responden los gobiernos en caso de solicitud de información. Entonces, tienen algunos pedidos de información y evalúan cómo las municipalidades responden. En este primer gráfico podemos ver
que hay más de 2.000 municipalidades en el 2019 que habían reglamentado a nivel legal, local, que había una ley de acceso a la información y sobre su cumplimiento, pero más de 3.000 municipalidades sin cualquier reglamentación el 2019, o sea, hay un retraso muy grande todavía en la implementación. Ya en este gráfico podemos seguir esta reglamentación a lo largo del tiempo y hay un trazo azul, los puntitos azul con el año de reglamentación de la Ley de Acceso a Información, que es 2011, seguida de la implementación, con una punta, un pico de reglamentación el 2013 y otra el 2017, con una caída significativa hasta 2019. Entonces, básicamente no hubo tanto avance con relación a esto. Y por fin, nuestra tercera fuente, la fuente central, en verdad, del sector público, que es una iniciativa Radar de la Transparencia de la Asociación de los Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil, la TRICOM, abarcando las evaluaciones más recientes de 2023 que tuvimos en 2024, con más de 8.000 entidades sobre los tres poderes, los tribunales de cuentas, la fiscalía, defensoría, y además de ser la iniciativa más reciente, porque las otras ya están desfasadas en términos de cobertura en tiempo, esta también tiene más detalle, con más de 100 criterios en una matriz de evaluación realizada en dos etapas de reportes sobre cómo están los órganos cumpliendo la legislación y se hace un chequeo de las municipalidades con grande población para saber si las municipalidades están cumpliendo sus deberes. Entonces podemos ver que la variación no es tan alta y que tenemos municipalidades con mayor población donde podemos encontrar un mejor rendimiento o desempeño, pero no llega a nivel muy alto, no llega, por ejemplo, a 80% en este cumplimiento. Y pasa ahora la palabra de regreso Yo a creo que Greg. es importante notar que las iniciativas del gobierno son mucho más amistosos en términos de la evaluación que las iniciativas de evaluación de la sociedad civil, que yo encontré cuando publiqué un artículo que se llama 15 Years of Compliance en Latin America, Freedom of Information, que puedo compartir con ustedes después, que básicamente nos encontramos en niveles muy generosos de cumplimiento cuando era evaluado por el gobierno y cuando era evaluado, por ejemplo, del Observatorio Social, que es así, de la sociedad civil, los resultados son muy diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos así, 3 de 4 estados está regular o ruin, que básicamente es terrible, ¿no? Pero aquí los adjetivos usados, ¿no? El más bajo aquí es básico, ¿no? Y algunos son de plata, ¿no? Y entonces tenemos así también el uso de términos diferentes que son ilustrativos de las diferentes, ¿no? Vieses, ¿no? Entonces, como dije, las evaluaciones de los gobiernos no son totalmente creíbles, yo creo, en varios sentidos, porque salte un slide aquí. Estos son resultados de ayer que acabamos de juntar, que son todos los capitales de los estados, las ciudades capitales de los estados en Brasil y 9 de 27 capitales no publicaron estadísticas sobre el uso, sobre los pedidos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que hayan notas tan altas sin datos sobre el uso del acceso a la información pública? Estos son números que representan eh, eh, cuántos ciudadanos hacen pedidos de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, el más
usado sería Brasilia, que obviamente son servidores públicos, la mayoría, y Victoria y Belo Horizonte, Florianópolis son ciudades que tienen más desarrollo económico, desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estamos terminando. Am, Tenemos las siguientes recomendaciones. Obviamente, reglamentar la ley de acceso a la información pública a nivel municipal. Yo tengo un editorial saliendo mañana en la Folia de Sao Paulo, siempre el mismo refrán, ¿no? Que hay que regular, hay que, ¿no?, realizar el derecho. Tenemos que obviamente establecer normas nacionales de supervisión porque no es así workable, no es así factible tener solamente los propios municipios supervisionando sus propias actividades, ¿no? No creo que sea posible tener una buena régimen de acceso a la información pública sin alguna intervención a nivel nacional para cambiar la situación. Y obviamente, como no hay una estandarización, padronización los reglamentos ni nada a nivel municipal, tenemos también portales que son totalmente diferentes de una ciudad para otra. Entonces no entendemos exactamente dónde están los salarios y a veces los salarios o las obras públicas están enterrados en 5 links diferentes y no son bien accesibles ni encontrables, ¿no?, por el público, ¿no? Y obviamente tenemos que crear consejos de transparencia municipal que son a nivel federal, el Consejo de Transparencia, de Transparencia junta gobernantes, el gobierno y también la sociedad civil para discutir avances y proyectos, etcétera. Y tenemos que tener eso a nivel municipal y estadual también. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Greg, y Virginia, por su presentación, por compartirnos estos datos. Verán que algunos son de 2019, 2020, no hay datos totalmente recientes del 2024, 2023, salvo los de Atricón, creo que se mencionaron. Y estos son los desafíos de países federales, donde, como bien contaba Greg, cómo está el andamiaje o el diseño institucional para la implementación de legislación de acceso a información. Es un desafío la generación y el reporte de datos estadísticos a nivel subnacional. Y algo parecido nos vamos a encontrar ahora con la intervención que nos va a compartir Analía del Consejo para la Transparencia Argentina. Pero antes de pasarle la palabra a ella, quiero recordarles que pueden usar la sección de preguntas y respuestas. Veo que Guillermo sigue respondiendo, que hay algunas preguntas para María del Carmen también que puede ir respondiendo. Y comentarles que les compartí el enlace a una nota, un editorial, como bien decía Greg, que va a aplicar mañana en el Folia de Sao Paulo. Bueno, la UNESCO, la Oficina Regional de la UNESCO para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de CONOSUR, con sede en Santiago de Chile, publicaron hoy en 4 medios de estos países un artículo sobre los retos que bien mencionaba Rosa al principio para el ejercicio del derecho a acceso a la información en la región, en América Latina. Así que les compartí el link al diario Clarín de Argentina, que no sé si tienen que estar suscriptos o no, entonces si no, les compartí también del ABC Color de Paraguay. Pero también entiendo que la diaria de Uruguay y otro medio de Chile iban a reproducir esta nota. Ahora sí le paso la palabra a Analía para que nos comente la situación aquí en Argentina. Adelante, Analía, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, UNESCO, por la invitación. Saludos a todo el panel. Intento colocar la presentación porque tengo muy poquito tiempo. Un segundito. Creo que la tienen que estar visualizando. A ver. Sí, Aquí. perfecto. Si la puedes ampliar, Perfecto. ahí está. Perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, como bien decía Marcos, voy a presentar la experiencia de Argentina desde el Consejo Federal para la Transparencia.
la ley 27275, que es una ley nacional sancionada en el 2016, crea el Consejo Federal para la Transparencia en su artículo 29. La misión del Consejo es ser un espacio de intercambio y de cooperación de los estados subnacionales, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 24 jurisdicciones, las cuales tienen un representante por provincia que ha sido designado por cada uno de los gobernadores. Y además, en la misma ley, dice que la presidencia de este consejo está a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública Nacional del Poder Ejecutivo, que su titular en este momento es Beatriz Anchorena. Destaco esto porque, digamos, la misma ley también dice que el Consejo tiene sede en la agencia y es ella la que tiene que darle el soporte técnico administrativo. En función de eso, digamos, yo como funcionaria de la agencia, soy la coordinadora del Consejo. La agencia ha dispuesto un equipo también para trabajar en función de este espacio, pero digamos, todos los expertos de las 3 direcciones nacionales que tiene la agencia contribuyen para que este espacio realmente sea un espacio en el que las provincias puedan construir con nosotros capacidades estatales para poder hacer así una concertación de políticas tanto de transparencia como de acceso a la información y de protección de datos personales y, bueno, mejorar sus implementaciones. Es importante aquí porque hay una gran diferencia con otros países, destacar que esta ley nacional traduce lo que es nuestra forma de gobierno en Argentina, que es representativa, republicana y federal. Esto hace que nuestro ecosistema de transparencia sea muy complejo. En el sistema nacional deberían estar creadas 6 agencias nacionales de acceso a la información pública, una por el Poder Ejecutivo, otra por el Poder Judicial, otra por el Poder Legislativo, y hay 3 agencias que sí han sido creadas también, que están en funcionamiento, que es la del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Federal y la del Consejo de la Magistratura. Así que verán que ya hay múltiples actores a nivel nacional y, bueno, también la complejidad de que en el sistema federal hay 24 actores más que tienen su autonomía, porque las provincias no han delegado a la nación justamente el acceso a la información y la transparencia, que son competencias generales que ellas mismas, desde su autonomía, tienen sus propias normas y tienen autonomía en la implementación. Por lo tanto, este consejo es un consejo en el cual, digamos, nosotros intercambiamos las experiencias, consolidamos las capacidades para sus políticas de estados subnacionales, pero no somos una autoridad que pueda auditar, que pueda fiscalizar o que pueda desarrollar algún documento vinculante en las provincias. Entonces, digamos, es para nosotros un desafío realmente desde la creación en que las provincias quieran estar en este espacio y quieran empezar a confluir con nosotros en la concertación de políticas federales. Si ustedes ven, digamos, el Consejo fue creado en el 2018 y con la consolidación en el 2022, que fue cuando empezó esta gestión dentro de la Agencia de Acceso a la Información Pública Beatriz Anchorena. En su audiencia pública, para su designación, que es por 5 años, el compromiso que asumió es la consolidación de este espacio federal y, como verán, en estos 2 años y medio estamos construyendo. Hoy por hoy son 24, o sea, son todas de una representación plena dentro del Consejo de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las 2 asambleas que tenemos anuales también tienen una gran participación por parte de las provincias. Además de esto, nosotros tenemos ya en funcionamiento desde el 2022 3 comisiones de trabajo, una de transparencia, una de gobernanza de datos y otra de participación ciudadana. En las comisiones
Estamos trabajando fuertemente con todos los equipos técnicos de las provincias para desarrollar documentos, por ejemplo, que son los que ustedes ven aquí, que están online también y que los van a poder leer, que enfocaron en transparencia activa, en portales web, recomendaciones. Estos documentos son construidos desde las comisiones, no solo con los marcos teóricos o con los académicos, sino también hacemos una reunión mensual en cada comisión en la que invitamos a paneles de expertos y otras experiencias. Nos nutrimos de experiencias internacionales, locales y también provinciales para construirlos. Y además de eso, desde el Consejo, nosotros tenemos aprobado un plan de trabajo y un informe de gestión todos los años, en los cuales desarrollamos actividades muy fuertes de capacitación. Hace 2 años que tenemos un programa de capacitación con los expertos de la agencia y hay más de 6 cursos ya dictados y este año también pudimos gestionar una cohorte federal para la Diplomatura de Inteligencia Artificial y Protección de Datos Personales. Hemos becado a 2 personas por provincia para ir construyendo también esta agenda que necesitamos de protección de datos personales a nivel provincial. También tenemos y alentamos a la investigación. Hay muy pocas investigaciones desarrolladas a nivel subnacional y este año vamos a poder tener el avance de una investigación que se está desarrollando en conjunto con la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es sobre la demanda de información pública de la ciudadanía, concentrada en las organizaciones de la sociedad civil. Es muy pequeña la muestra porque no tenemos recursos, pero bueno, creemos que el año que viene esta investigación va a ser profundizada en una muestra en donde nos pueda permitir también tener un enfoque regional del tema de la demanda de información pública a nivel de la sociedad. Y tenemos varias actividades más que estamos desarrollando que ustedes van a poder encontrarla en un portal, el portal del Consejo Federal para la Transparencia, que es una iniciativa que desde el 2022 venimos bregando en las asambleas y poniéndonos de acuerdo en cuanto a cuáles son los contenidos. Y bueno, este año ya la tenemos online, está para todo el público, lo pueden encontrar. En el portal tenemos 2 herramientas que nos parecen muy importantes para compartir con ustedes. Una es el buscador de normativa. Como podrán ver, se está desplegando. Tenemos un buscador de normativa que está construido con todas las provincias, en donde no solamente está las leyes o los decretos, sino también las resoluciones, que son muchas también que se dan a nivel provincial. Así que bueno, este es un buscador que creo que les puede servir mucho, sobre todo a los académicos que están escuchándonos en este momento. Además tenemos un directorio federal de organizaciones sociales que tienen incidencia en las políticas públicas a nivel nacional y a nivel provincial. Este buscador, esta herramienta, la construimos en conjunto con la Dirección Nacional de Evaluación de Política de Transparencias de la agencia, la cual también lo tiene reflejado en el portal nacional de transparencia que tiene la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también lo pueden encontrar. Tenemos una capacidad de coordinación y de sincronía también con ellos en estas herramientas. Pero quería terminar dándoles un poco el pantallazo. Ustedes lo deben conocer, hay un informe sobre el índice de acceso a la información pública de las provincias de la República Argentina, del BID, que es del 2019, en el cual, digamos, las conclusiones son que hay una heterogeneidad en las normativas. Y bueno, también eso se refleja, la heterogeneidad en las implementaciones a nivel provincial. Pero la buena noticia es que desde ese momento hasta ahora hubo muchas mejoras a nivel de Argentina. Si ustedes pueden ver, digamos, aquí tenemos solamente 3 jurisdicciones en este momento que no tienen una normativa de acceso a la información pública: es Formosa, Tucumán, San Juan.
algunas de ellas participando en nuestro consejo con un ímpetu muy grande de poder desarrollar la ley próximamente. Y eso también es lo que pasó en estos últimos 2 años con otras provincias que en el BID figuraban, por ejemplo, que no tenían normativa, como fue La Pampa y La Rioja. Hoy La Pampa, digamos, no solamente tiene desde el año pasado su ley provincial, sino que el mes pasado ya tiene también su reglamentación. Y bueno, también este año la provincia de Santa Fe sancionó su normativa, tenían un decreto, ahora si bien, digamos, la normativa confluye con una ley de gobernanza de datos y es en temas mínimos, va a haber una reglamentación de ellos desde el decreto en donde van a construir los otros temas que no están en la legislación provincial. Y próximamente Entre Ríos también tiene un decreto que va a ser próximamente una ley porque ya tiene la sanción de una de las cámaras para este proyecto de ley. Analía, tenemos que ir, Estamos en tiempo, ¿no? tenemos Bueno, que seguir con la siguiente tenemos presentación. muchísimo más para comentarles, pero creo que estas son un poco la radiografía de lo que pasa a nivel de la República Argentina. Y simplemente decirles que desde el Consejo estamos trabajando en el territorio, a nivel regional, y que hemos ganado, hace muy poquito que nos informaron esto, así que estamos muy contentos, somos los ganadores nacionales del programa de participación de la UNESCO, así que en los próximos 12 meses, en el próximo año, vamos a tener también la colaboración de ellos para impulsar nuevas acciones de promoción del derecho de acceso a la información, de la transparencia y de la protección de datos personales en el territorio. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Analía. Pido disculpas porque yo comenté que estaba compartiendo los enlaces al artículo de la UNESCO, pero entiendo que ustedes no lo están viendo. Me han comentado algunos por WhatsApp que no están viendo los enlaces. No está activo, parece el chat para los asistentes, así que compartiremos ese enlace por el correo electrónico luego de este evento a todos los asistentes. Ahora sí le paso la palabra a Natalia González del Consejo para la Transparencia de Chile, que nos va a contar la experiencia allí en dicho país. Adelante, Natalia, por favor. Muchas gracias, Marcos, a la UNESCO por esta invitación y a todos los panelistas que me han antecedido en el uso de la palabra. Voy a proyectar una presentación que voy a abreviar, por supuesto, porque es más larga, pero que les queda disponible a ustedes. A ver, en términos generales, Chile es un país unitario, centralizado, y por lo tanto nosotros no tenemos las complejidades que daban cuenta algunos de mis antecesores con la organización del Estado federal. Nosotros tenemos un marco normativo que parte desde la propia Constitución Política de la República, que establece desde ya la publicidad de los actos y las resoluciones de los órganos del Estado de Chile, y solamente prescribe que pueden haber causales de reserva cuando hay una ley que se apruebe con un quórum mayor, un quórum calificado, que es la que podrá establecer las causales de reserva o secreto para cuando esa publicidad, en conformidad a lo establecido en esa ley, deba reservarse, ¿ya? Y a partir del texto constitucional, en el año 2009, nosotros contamos con una ley de transparencia que es de aplicación nacional, y esta ley de transparencia obliga a todos los órganos, no solamente de la administración central, sino que también de la administración subnacional, es decir, a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Recientemente hubo una modificación en Chile en que los gobiernos regionales pasaron a ser electos popularmente, no designados por el gobierno central, pero esa modificación no alteró el régimen de transparencia de los gobiernos regionales, que siguen estando sujetos a las obligaciones de la ley de transparencia y por lo tanto tienen obligaciones de transparencia activa, de transparencia pasiva, y esa transparencia pasiva es donde mayormente tiene injerencia el Consejo para la Transparencia en la resolución de los recursos de amparo, ¿no? O sea, cuando municipios, gobiernos regionales y administración central niegan la información por alguna causal que supuestamente está en la ley, y nosotros como Consejo tenemos que resolver si esa causal de reserva es aplicable o no. Y por cierto, nosotros también velamos, fiscalizamos y promovemos que todas las obligaciones de transparencia activa que tienen estas organizaciones nacionales y subnacionales se cumplan, ¿ya? ¿Y cómo se cumplen en Chile? Bueno, en Chile hay un portal
de Transparencia del Estado. En ese portal hoy día hay adscritas una serie de organizaciones, hay más de 1.250 organismos, dentro de los cuales se incluyen, por cierto, las municipalidades y los gobiernos regionales, y por lo tanto tenemos, por así decirlo, un estado de avance en esa materia de unificación de la información bastante razonable. Por cierto, la ley de transparencia no es la única ley, hay una serie de leyes que van obligando también a los municipios y a los gobiernos regionales a publicar una serie de información relacionada con sus quehaceres, con los procedimientos administrativos, con las compras públicas, que se van sumando o van adicionando a las obligaciones de transparencia de nuestra ley, que es nacional. Y aquí algunos datos, ¿no es cierto?, de implementación de nuestra ley, que como decía, data del año 2009, que esta ley crea también el Consejo para la Transparencia. Cumplimos 15 años este año en el Consejo, muy contentos, la verdad, porque durante estos 15 años hemos experimentado una evolución y avances respecto no solamente del acceso a la información pública, sino que también el propio Consejo ha ido asumiendo con, yo diría, mayor relevancia las distintas funciones que esta ley le da, que es promover, garantizar, fiscalizar y también normar. El Consejo para la Transparencia tiene la posibilidad de, sujetándose a la ley y a la Constitución, regular el derecho de acceso, y eso lo hacemos sin que nuestras regulaciones pasen, por ejemplo, por controles como la Contraloría General de la República. Y en esa regulación podemos hacer regulaciones mandatorias como también recomendaciones. De hecho, recientemente publicamos una recomendación que es bien interesante, está en la página web del Consejo para la Transparencia chileno, respecto de el uso de algoritmos de inteligencia artificial en el sector público, ¿ya? Y qué información debía publicarse respecto de eso como una recomendación, una primera etapa. Nosotros no contamos con una ley de inteligencia artificial todavía, esta es como todos ustedes saben, un espacio muy dinámico, evolutivo, y por lo tanto partimos con las recomendaciones para luego ir evaluando si es necesario hacer una bajada más mandatoria. ¿Qué datos les puedo comunicar muy brevemente? Desde el 2013 que empezamos a medir hasta julio de este año, nosotros tenemos una presentación de más de 700.000 solicitudes de acceso a la información a los municipios. Ahí también están los datos de cómo entregan los municipios las respuestas. Las personas también pueden desistirse de esa solicitud de acceso, es decir, por voluntad propia desisten porque encuentran la información por otras vías. Hay regiones que tienen más solicitudes de acceso y responden obviamente a la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, que son las regiones más grandes del país, con mayor también de volumen de transacciones comerciales, de entrega de recursos por parte del Estado. Y lo que nosotros vamos viendo en general dentro de los datos de solicitud de acceso a la información, en general, si uno mira lo que ha pasado recientemente en Chile, por el fenómeno migratorio, por ejemplo, es que Antofagasta, que es una región, una ciudad que está en el norte, que tiene una diversidad de comunas, está concentrando una gran cantidad de solicitudes de acceso a la información justamente por los procesos migratorios que están teniendo lugar en esa ciudad. Santiago, por cierto, y Las Condes aparece como un municipio muy requerido porque ha sido un municipio que ha estado en la palestra pública últimamente por ciertas desviaciones o posibles desviaciones al Estado de Derecho o infracciones a la ley respecto de cómo se manejan los recursos públicos en esa comuna. La contingencia va marcando entonces también mucho donde encontramos el mayor número de solicitudes de acceso a la información. Aquí también algunas otras cifras, y ahora no de solicitudes de acceso, sino de los amparos, es decir, los casos que resuelve el Consejo para la Transparencia respecto de los municipios. Y aquí vemos que en el portal de transparencia del Estado se registra un total de 28.336 de estas solicitudes de amparo, de los cuales algunos corresponden a amparos propiamente por el derecho de acceso a la información, y otros presentados más en específico en contra de las municipalidades. Y nuevamente se nos tienden a repetir, ¿no es cierto?, que las municipalidades que concentran las mayores solicitudes están en la región metropolitana, que concentran la mayor población, y la quinta región y la sexta. Ahora, ¿qué cosas interesantes les puedo contar de las últimas cosas que hemos estado haciendo en el Consejo para la Transparencia? Nuestra ley nos daba la posibilidad de fiscalizar, y durante muchos años nosotros tuvimos la posibilidad de delegar esa atribución en la Contraloría General de la República. Pero hace ya unos 4 años atrás que el Consejo retoma esa atribución de fiscalización
y no solo de fiscalización, sino que de aplicar sumarios a partir de los resultados de esos datos de fiscalización, es decir, cuando advertimos en las fiscalizaciones que no se está cumpliendo la ley de transparencia, aplicar la sanción que la propia ley de transparencia establece, cuestión que estaba delegada en la Contraloría, que nosotros retomamos. ¿Qué fiscalizaciones activas hemos hecho en materia municipal? Bueno, una muy relevante y que tendemos a repetir todos los años para llevar además hacia una trayectoria es el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. Y aquí lo que nos damos cuenta es que hay una heterogeneidad en los municipios en materia de cumplimiento, porque como bien decía Greg, en Chile también ocurre que los municipios tienen disparidad de recursos, tienen disparidad de funcionarios dispuestos a estos efectos, y eso se refleja, ¿ya? Pero más preocupante quizás que los niveles en general, altos, medios, bajos, con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, tiene que ver con lo que muestro aquí, ¿no? Que el problema es que muchos municipios, si bien cumplen con obligaciones de transparencia activa, algunos pocos de ellos no cumplen con lo que más quiere ver la ciudadanía, ¿no es cierto? Que es cómo se están transfiriendo los fondos públicos desde el municipio hacia organizaciones de la sociedad civil o hacia personas naturales en cumplimiento con el mandato legislativo. Y entonces nosotros requerimos a estas municipalidades que cumplan con la ley de transparencia, y si es que no cumplen en un plazo determinado, iniciamos un proceso sumario que deriva en una sanción, y esa sanción es una multa, ¿ya? Y es una multa aplicable en general al jefe del servicio, es decir, al alcalde, pero cuando es un incumplimiento de transparencia activa y no aquel que deriva de una solicitud de acceso a la información o de un amparo, esa sanción también se puede aplicar a otros funcionarios, no solamente al alcalde del municipio, que están encargados de temas de transparencia, ¿ya? Y ahí hay, por ejemplo, un ejemplo en que dispusimos 19 procesos sancionatorios para municipios que no estaban cumpliendo con las obligaciones legales, y esas multas hoy día se están cobrando y van a parar a la Tesorería General de la República, y nosotros hacemos una actividad comunicacional muy fuerte con esto, porque también entendemos que más allá del pago de la multa, los municipios tienen mayor disposición a cumplir, sobre todo, por ejemplo, este año en periodos eleccionarios, cuando esta información se sabe, ¿no es cierto? Cuando se sabe que el Consejo para la Transparencia está ejerciendo sus herramientas. Por supuesto, tenemos la prudencia de llevar a cabo estos procedimientos y publicitarlos con una ventana de tiempo relativamente amplia previa a las elecciones, para que tampoco nadie pueda decir que esto está targeteado, que esto tiene por objetivo un municipio u otro, y se hace a nivel nacional, a nivel general, ¿ya? Nosotros tenemos 345 municipios del país, y esta actividad de fiscalización los incluye a todos. La forma en que fiscalizamos: vamos al portal de transparencia, también usamos la figura del usuario simulado, un mismo funcionario del Consejo para la Transparencia actúa como un peticionario, ¿no es cierto?, de esta información, y también con algunas herramientas de inteligencia artificial y de crossing de data, para ver si se está cumpliendo con la información. ¿Qué otras fiscalizaciones extraordinarias hacemos? Por ejemplo, aportes que reciben los municipios conforme a la ley, por parte, por ejemplo, de los casinos municipales, y cómo están usando esos recursos. Esa información también fue comunicada en nuestra página del Consejo y en los medios de comunicación respectivos. Otro tanto hemos hecho también con los gobiernos regionales, que aquí no están mencionados, pero también este año iniciamos un proceso de fiscalización relevante respecto de ellos. Permisos de edificación que otorgan, aportes que reciben de las inmobiliarias y cómo están utilizando esos aportes, es decir, el buen uso de los recursos de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Qué desafíos vemos nosotros hoy día en materia municipal? Primero, hay un desafío general a nivel nacional, que estamos con niveles de confianza institucional muy bajos, y eso parte por el propio Parlamento, el Poder Judicial, pero también ha llegado a golpear a los municipios y a las entidades de los gobiernos subnacionales, con casos que han sido bien bullados. La verdad es que hoy día hay más de 600 causas penales abiertas en municipios que pueden involucrar casos de corrupción, ¿ya? Y obviamente la transparencia tiene una ligazón en la medida en que se accede a la información pública, se puede hacer un escrutinio mayor del desempeño municipal. Y aquí en materia municipal esto está representando hoy día uno de los problemas que la ciudadanía identifica como prioritario, ¿ya? Y entonces reforzar la transparencia a nivel municipal ha sido uno de nuestros ejes, y para eso, como el Consejo no solo fiscaliza, sino que también promociona, tenemos un programa permanente durante todo el año en que el Consejo, que tiene una oficina en Santiago, se desplaza por todo el país
realizando capacitaciones, y esto lo hacemos en colaboración con la Contraloría General de la República y también con el Gobierno Central, en programas de capacitación a los funcionarios que trabajan en materia municipal con temas de transparencia activa, ¿ya? La diversidad de realidades locales es, por cierto, un desafío. Yo en eso concuerdo con mis antecesores. Algunos tienen pocos funcionarios abocados a esta materia o funcionarios menos preparados. Algunos de esos funcionarios están a cargo, a su vez, de múltiples otras materias en el municipio y no permiten entonces cumplir con la oportunidad, que también es parte del derecho, ¿no es cierto? En la medida que uno cumple oportunamente, se cumple el derecho, si no, no se cumple. La gestión documental a nivel municipal en Chile es otro gran desafío. Si bien en Chile pasamos una ley reciente de transformación digital del Estado que va estableciendo ciertos procedimientos para que todo se vaya haciendo a través de medios electrónicos, los municipios, por sus distintas características, por sus distintas disposiciones de recursos, obviamente van subiéndose de a poco a esta ley de transformación digital, y nos encontramos muchas veces con que la respuesta negativa a una determinada solicitud de información tiene justamente que ver con esto, ¿no? Con la distracción indebida que reclaman los funcionarios porque no tienen todo digitalizado, y entonces hay que ir a buscar archivos en papel que hay que revisar, además para atajar datos personales, etcétera. Entonces nosotros también estamos haciendo una labor de colaboración aquí con los municipios respecto de la madurez tecnológica y ayudándolos a utilizar mejor las herramientas del portal de transparencia. Nosotros además estamos en un desafío legislativo hoy día en que nuestra ley, después de 15 años, necesita ser actualizada. Una de las grandes, les diría yo, aristas en las que debe ser actualizada es que, por lo menos en Chile, no sé cómo ocurre en otras naciones, los municipios, sobre todo, funcionan no solamente con el municipio, pero han empezado a desarrollar unidades que se llaman corporaciones o asociaciones municipales, a través de las cuales llevan buena parte de la acción del municipio, ¿ya? Corporaciones deportivas, culturales y de otras naturalezas, que porque están al alero de un derecho privado, se entendió en una primera etapa que escapaban, digamos, al régimen de transparencia de la función pública o de los organismos del Estado, y poco a poco la Contraloría determinó que estas corporaciones sí cumplían una función pública y por lo tanto quedaban sujetas a la ley de transparencia, y nosotros en base a ese dictamen hemos operado, y la jurisprudencia de las Cortes nos han ayudado cuando alguien apela a nuestras resoluciones, ratificando aquello, pero por Dios que sería bueno dejar eso claro, no en un dictamen de la Contraloría, sino que en la ley, y el proyecto de ley se hace cargo de ello. Pero no solo de ello, sino que hay otro proyecto de ley que dibuja todo un esquema de integridad municipal. ¿Ya? Ese proyecto de ley, ambos están en trámite, que crea una verdadera, diría yo, esquema como lo que se ha creado en el sector privado en Chile, los modelos de prevención del delito para las empresas privadas, pero ahora también aplicables a los municipios, ¿ya? A los municipios y a las corporaciones municipales, estableciendo la figura del encargado de compliance o de cumplimiento del plan de integridad municipal también en estas esferas. Estos desafíos son súper relevantes para nosotros, ambas leyes son muy importantes, esperamos que se pasen en el Congreso Nacional, y aquí les dejo la información en la presentación con lo que les comentaba, ¿no es cierto?, de lo que hacen estos proyectos de ley y la labor de la Contraloría, que dictaminó, como les decía hace un ratito, que las corporaciones municipales quedan sujetas, entonces dejan de ser una fuente de fuga, por así decirlo, de recursos o de acceso a la información que no estaba siendo debidamente fiscalizada, para pasar a hacerlo, y nosotros aspiramos que esto se refleje en el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso, y que, entre otras cosas, hace eso, pero además incorpora a otras personas jurídicas sin fines de lucro al ámbito de acción del Consejo para la Transparencia, también a las empresas que proveen servicios públicos, aunque no sean empresas del Estado o empresas públicas, y va profundizando la acción de transparencia activa y la información que tienen que publicar los gobiernos locales para el público. Eso, Marcos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, y gracias por abreviar la presentación, que ha sido muy rica. Tuve la oportunidad de consultarla previamente, ya estamos sobre el tiempo. Hubiera querido más tiempo para preguntas y respuestas. Agradezco a los panelistas porque vi que han estado respondiendo, Greg, Guillermo, María del Carmen, online, ahí en el espacio de preguntas y respuestas. Agradezco a Karim porque nos compartió un enlace también sobre datos del 2024 allí en Brasil, de Transparencia Internacional. Un par de cuestiones que creo que es importante es, a medida que se van adoptando, ya pocos países, o bueno, algunas todavía entidades federativas, provincias, estados, no tienen legislación como se escuchó aquí, pero que empiecen a incluir disposiciones específicas sobre generación de estadísticas, que tiene
sea quien sea, si hay un órgano garante autónomo o si hay un órgano rector, que es una Secretaría de Estado dentro del Ejecutivo, pero alguna instancia dentro del Estado tiene que generar datos y estadísticas para saber cómo se está implementando. He tenido conversación con uno de los países más transparentes en los rankings internacionales, me dice, somos muy abiertos, somos muy transparentes, tenemos mucha acceso a información, le digo, dame los datos, todavía no publican un solo dato en ese país, no está aquí en los expositores, pero quiero decir, necesitamos evidencia para fundamentar las decisiones que se toman. Y en ese sentido creo que es importante, sobre todo escuchamos en Brasil que había muchas iniciativas, tanto en sociedad civil, se mencionó el artículo 19, se mencionó al Observatorio Social de Brasil, la transparencia, se mencionó también a otros espacios del Estado, a instituciones públicas como la CGU y también el Tribunal de Cuentas o la red de tribunales que aglutina a Tricom. Y en el caso de Argentina, que todavía no hay una forma centralizada de generar datos. Creo que es importante que desde estos países también se busca alguna forma, respetando las autonomías, las independencias de las provincias o de los estados en los países federales, de empezar a divulgar estadísticas de cuántas solicitudes, cuántas respuestas en las que se entrega la información, en las que se deniega la información y cuántas apelaciones o como se les llame en los países amparos o reclamos, etcétera, existen. Para poder tener alguna conversión mínima común, creo que eso es un gran desafío. Aliento sobre todo a países como Brasil y Argentina a que involucren a las universidades en los estados, en las provincias, a pensar esto, porque van a ser usuarios también de esos datos. Y aquí escuchamos ya a Guillermo y a Greg y a Virginia, que son usuarios y utilizan esos datos para estas presentaciones, a empezar a trabajar con las universidades para generar esos datos, que también nos van a servir para los cuestionarios de la UNESCO a futuro, porque justamente anualmente la UNESCO aplica, como dije, o administra este cuestionario solicitando datos mínimos, muy básicos de cómo se está implementando la legislación en sus países. Así que eso es por mi parte. Lamentablemente vi que la mayoría de las respuestas, bueno, han sido respondidas en la sección de preguntas y respuestas, así que me alegro porque no nos queda tiempo. Mencionarles que vamos a compartir el enlace por las redes sociales y también el enlace a los artículos, además por el correo electrónico a quienes nos han acompañado. Me alegra que se hayan quedado hasta el final más de 100 participantes de los que se sumaron el día de hoy y agradecer nuevamente a nuestros panelistas y al equipo de traducción que nos acompañó hoy en esta celebración regional del Día Internacional del Acceso a la Información, que es mañana, pero como es sábado, lo hicimos hoy, como dijo Rosa. Así que muchas gracias a todas y todos, y bueno, seguimos en contacto. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Muchas luego, muy buen gracias. día. Hasta luego. Muy bien. Gracias.